Reciban un cordial saludo. Muy buenas noches para cada una de las personas que estamos aquí reunidos. Agradezco una vez más la valiosa invitación del Círculo de Abogados y continuando con la temática de derecho forestal en flora, fauna silvestre, ¿no? Hoy vamos a enfocarnos en una parte más técnica y vamos a abordar el conservación de la flora y fauna, ¿no? Para ello les he preparado una exposición bastante didáctica con mucho material de apoyo para que ustedes, por un lado, puedan tener un contexto más amplio y por otro lado puedan eh, verificar el alcance con las diferentes plataformas que hoy vamos a observar. Bueno, sin más que decir, vamos a iniciar. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Listo. Bien. Entonces, como venía diciendo, nuestro tema hoy es conservación y manejo silvestre de la flora y fauna. Manejo sostenible, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar es contextualizar esta conservación y lo vamos a hacer a través de tres puntos clave. Primero, vamos a abordar las estrategias de conservación. Luego vamos a hablar la restauración ecológica. Y finalmente vamos a hablar de algunos mecanismos de financiamiento. En la sesión del día de mañana también vamos a hablar de mecanismos de financiamiento para el tema de mañana, pero como muchas veces los mecanismos de financiamiento son comunes, hoy vamos a ver la parte uno y mañana vamos a terminar de ver los mecanismos de financiamiento. Entonces, empiezo destacando la ley 26839, que es la ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. Esta ley establece un marco legal en el que el Perú puede empezar a hacer conservación, ¿no? De la biodiversidad, su uso sostenible y sus componentes. Además, se fundamenta en la Constitución Política de nuestro país y en el Convenio de Diversidad Biológica. Quizás para muchos de ustedes es un término conocido, el Convenio de Diversidad Biológica, pero para muchos otros no. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco más en ello. Asimismo, esta ley establece que la conservación implica protección, mantenimiento, rehabilitación y uso sostenible de la diversidad biológica. Y este es un concepto clave. Cuando hablamos de biodiversidad o diversidad biológica, nos referimos a tres puntos particulares. Primero, a nivel de ecosistemas, luego a nivel de especies y a nivel de genes. En esos tres marcos es que vamos a abordar la biodiversidad. Si bien es cierto, el tema del día de hoy es conservación y manejo sostenible de la flora y fauna, eso no significa que esté lejos de la biodiversidad, al contrario, ¿no? Es parte de la biodiversidad. Entonces hoy vamos a ir viendo estos diferentes mecanismos y vamos a poder profundizar en el contexto de biodiversidad con énfasis en especies, ¿no? Ahora, también destaco que es importante que tengamos en cuenta estos tres puntos porque en algunos componentes que vamos a ir viendo hay más énfasis en determinados grupos que otros, por ejemplo, en ecosistemas que en especies o en genes, ¿no? También a nivel de manejo. Es diferente el manejo de ecosistemas que de especies y a nivel de genes también es diferente. Bien, entonces, ante ustedes está el CBD. Es la abreviatura en la cual se conoce a la Convención sobre Diversidad Biológica. En inglés es bueno, para poder contextualizarlo brevemente, este es un acuerdo, bueno, un tratado internacional que se adopta en 1992 durante la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Entonces, al ser un tratado internacional,
significa que muchos países que participaron en esta cumbre hace más de 20 años atrás, firmaron este documento, ¿no? Es decir, lo ratificaron y por ende, cuando uno firma estos compromisos, se compromete como tal a asumir el desliz de todo este tenido. Entonces, parto diciendo esto porque este CBD es súper importante. No solo porque es un hito, a partir de este CBD se empieza a hablar más de diversidad biológica, sino que es como el comienzo de una serie de documentaciones y mecanismos que van surgiendo a favor de la diversidad biológica. Su objetivo principal es la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, ¿no? Otra vez, estamos hablando de ecosistemas, especies y genes, ¿no? Todo eso es biodiversidad. Entonces, aquí les comparto la plataforma del Convenio sobre Diversidad Biológica. Ustedes pueden ingresar a esta plataforma y allí pueden encontrar muchísima información desde 1992, que fue cuando este tratado internacional dio inicio. Entonces, como podemos ver, el Convenio sobre Diversidad Biológica fue firmado por 150 gobiernos líderes en la Cumbre de la Tierra, ¿no? Aquí nos dan más detalles y ustedes pueden explorar. Hay información actualizada sobre la diversidad biológica, está el histórico de este convenio y también hay diferentes actividades que se van desarrollando que acá se van mencionando. Y entonces, esta es una plataforma interesante en la cual pueden ustedes ingresar para empezar a buscar información. Pero esta es la primera de las plataformas que vamos a revisar. Seguramente algunos también están familiarizados con el otro término, es decir, UICN, ¿no? Entonces, cuando hablamos de UICN, nos estamos refiriendo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta es una organización dedicada a la conservación de biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. ¿Ven cómo hay términos que se van repitiendo? Porque el eje, el marco es la diversidad biológica como tal y las amenazas que se enfrentan, las pérdidas que se viven hoy en día, buscan ser respondidas por este tipo de organizaciones internacionales, ¿no? Esta fue fundada en 1948, hace muchísimo tiempo atrás en comparación con el CBD y reúne en este caso a gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales, científicos, expertos, para desarrollar soluciones en la naturaleza, ¿no? Tratando de enfrentar precisamente estos desafíos ambientales. Algunas funciones principales destacamos la lista roja de especies amenazadas. Aquí evalúa el estado de conservación de estas especies a nivel global. Cuando nos referimos a estado de conservación, principalmente en la lista roja lo que están viendo es qué tan amenazado o no están determinadas especies. Vamos a ver eso en la siguiente diapositiva, pero antes. También la IUCN ve el tema de categorías de áreas protegidas. Si bien es cierto, nosotros tenemos un sistema de categorización nacional, ¿no? De áreas naturales protegidas, aquí tratan de estandarizar de forma internacional la gestión de estas áreas, ¿no? También brindan asesoramiento en políticas ambientales, colaborando con Naciones Unidas y con la CBD o CDB, ¿no? Entonces, en inglés es CBD, por eso estoy ahí mezclando las siglas, pero nuevamente, ¿no? Ellos se van vinculando con Naciones Unidas y con el CDB, entonces ahí van viendo cómo no son organizaciones aisladas, van articulando. Y también, ¿no? Desarrollan proyectos de conservación, ya sean algunos programas de restauración ecológica, de gestión sostenible y cambio climático. Entonces, esta es la plataforma de la UICN, ¿no? Ahí también pueden ingresar. Aquí hay una serie de herramientas que pueden revisar. A veces también lanzan cursos libres
en los que pueden registrarse como tal, ¿no? Entonces, en los recursos, ellos, como han visto, dan asesoría, están trabajando para el cuidado de la naturaleza. Entonces, hay suficiente material como para que les pueda ser de ayuda en muchos aspectos. Entonces, esta es la otra plataforma. Y como mencionaba hace un rato, esta organización está conformada por miembros de diferente índole, ¿no? No solo países miembros, como lo es el CBD. El CBD fue firmado por países miembros. En cambio, la IUCN es integrada por representantes de diferente índole, ¿no? Como estábamos viendo, y aquí podemos ver que tiene en su haber más de 16.000 expertos, ¿no? Como tal. Ahora, hace un momento dijimos que una de las funciones, una de las actividades que hacía la IUCN era la lista roja. Aquí tenemos la lista roja. Esta lista roja es un sistema global, muchos dicen que es el más completo, para evaluar el estado de conservación de las especies y clasifica las especies en 7 categorías según su riesgo de extinción o según su amenaza, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en el gráfico, empezamos desde los que tienen preocupación menor, ¿no? Luego los que están amenazados, ya sea vulnerable, en peligro de extinción, en peligro crítico, hasta los que ya se extinguieron, ¿no? Entonces, es ese esquema en el que vamos viendo, ¿no? Ahora, estos que están en intermedio, por ejemplo, este de aquí, es extinto en estado silvestre. ¿Qué significa? Que en el lugar de donde era originaria la especie, ya no la podemos encontrar. Posiblemente sigue con vida, pero está en algún contexto de crianza. Por ejemplo, hay centros de crianza y rescate, entonces quizás las condiciones del hábitat de estas especies no son favorables como para liberarlas y es un riesgo liberarlas. Entonces están con vida, pero están siendo criadas bajo cautiverio para mantener su bienestar, su trascendencia, etcétera. Pero eso no es lo mismo que estar en su hábitat silvestre, ¿no? Y bueno, entonces estas son las categorizaciones y esta es la plataforma. Entonces, cuando ustedes quieren, por ejemplo, si tienen un proyecto en un ámbito y desean saber si es que allí hay alguna especie que esté categorizada bajo cierto grado de amenaza, entonces, ustedes digitan en la plataforma el nombre común o el nombre científico y allí les va a salir. Les va a salir el ámbito de distribución de la especie, les va a salir eh, la categoría en la que está, no puede estar en peligro crítico, en peligro de extinción o vulnerable, o no puede estar en ninguna categoría necesariamente. Y además de ello, les da un alcance, como les decía, del ámbito en donde se distribuye, ¿no? O sea, dónde puede estar esta especie. Entonces, es una plataforma muy interesante para hacer el registro de las especies amenazadas. Ahora, esto también lo encontramos en la página web de la lista roja y podemos ver que los anfibios son el grupo de vertebrados más amenazados, con el 41% de especies de anfibios en estado o en algún estado de amenaza, ¿no? En peligro crítico, vulnerable, en peligro, etcétera. Luego esto es seguido por los mamíferos, quienes en un 26% de las poblaciones de estas especies están en categoría de amenaza. Luego vienen las coníferas, las aves, los tiburones, los corales, los crustáceos, reptiles, etcétera. Entonces, es interesante ver estos porcentajes porque nos evidencian el grado tan alto de amenaza. Y aquí yo hago un paréntesis, ¿no? La diversidad biológica desde hace muchas décadas está siendo perdida, ¿no? Cada vez hay menos especies de flora y fauna silvestre y pese a que hay esfuerzos internacionales, tratados internacionales para frenar la velocidad con la que avanza la pérdida de flora y fauna silvestre,
es mucho mayor en comparación con las acciones que se están haciendo para detener esa pérdida. Entonces, década tras década se va viendo esto y en el 2019 salió el informe de IPBES, ¿no? Que es como la instancia que se dedican a hacer evaluaciones en tema de diversidad biológica y evidenciaron números críticos en relación a todo lo que es flora y fauna, ¿no? Bien, entonces con esto estamos viendo la lista roja y esto es una herramienta que les puede servir. Por ejemplo, muchas veces cuando yo hago narrativas o descripciones de territorios, siempre me fijo a evaluar si las especies con las que estoy trabajando tienen algún grado de amenazas o están en esta lista, ¿no? Entonces las busco y si es que están, empiezo a describirlas, ¿no? En el ámbito tal están presentes estas especies, las cuales están bajo este grado de amenaza según la lista roja de la IUCN. Entonces eso también nos ayuda a crear un poco más de conciencia, quizás por un lado, y también estar bien informados sobre las especies o contextos en donde estamos trabajando. Ahora vamos a revisar la otra plataforma que se llama CITES. CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Este es un acuerdo internacional que regula el comercio de fauna y flora silvestre para evitar su explotación insostenible. Clasifica especies en tres apéndices según el nivel de amenaza, controla importación, exportación y comercio internacional, ayuda a combatir el tráfico ilegal de la vida silvestre y ha sido adoptada en 1973. Entonces, posiblemente para los que estamos aquí, el tema de tráfico de la vida silvestre, el tráfico ilegal de vida silvestre no les es ajeno. Entonces, si quieren más información, es en esta plataforma donde pueden encontrar. Y bueno, también es un escenario complicado, ¿no? El tema de este tráfico de la vida silvestre. Esta es la plataforma donde pueden buscar información pertinente respecto a esta convención y poder actualizar algunas herramientas también que ellos puedan tener a disposición. Hablar del tráfico de fauna y flora silvestre es muy complejo porque sabemos que no está siendo todavía detenido y es una de las causas que contribuye precisamente a la pérdida de flora y fauna silvestre. Ahora vamos a hablar de los NBSAPs, los NBSAP. Esta es la sigla en inglés de las estrategias y planes nacionales de diversidad biológica, ¿no? Entonces, esto está dentro del marco de la Convención de Diversidad Biológica. Era la primera diapositiva que les presenté a nivel de tratados internacionales. Allí yo les comenté que esto fue adoptado en 1992 por 150 países en su momento. Perú ha sido uno de esos países. Y lo que se hizo para poder trasladar un acuerdo internacional es que el compromiso de los que firmaron ese tratado es que lo aterricen, traduzcan ese convenio en sus territorios. Y la forma de traducir esos acuerdos internacionales, en este caso para materia de diversidad biológica, son las estrategias y planes nacionales de diversidad biológica. Entonces, de esa manera se va instrumentalizando, se va ejecutando el poder desarrollar y efectivizar ese convenio. Por eso es que son importantes estos espacios internacionales, ¿no? La función de estas estrategias y planes nacionales de diversidad biológica son, por un lado, guiar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad a nivel nacional, esto es por país, integrar la biodiversidad en las políticas, sectores claves, agricultura, pesca, desarrollo, etcétera. Establecer metas y acciones concretas alineadas con el marco global de biodiversidad Kunming-Montreal. Aquí voy a hacer una pausa para explicarles, seguramente varios de ustedes ya saben, solo para traer un poco más de contexto.
Estos MBSAPs son cómo se aterriza, ¿no? Esta convención en territorio. Pero esta convención necesita mecanismos muchísimo más concretos, ¿no? En su momento, desde el 2011 hasta el 2020, surgió las metas Aichi, ¿no? Que fueron un conjunto de 20 metas en las que se propusieron diferentes objetivos concretos para hacer esta lucha frente a la pérdida de diversidad, manejo sostenible de recursos, etc. Estas metas fracasaron porque a finales del 2020, ¿no? Justo con la pandemia y todo lo demás, esto no se logró. Es decir, se trazaron muchas metas con proyección al 2020, pero la evaluación de IPES que les mencioné hace un momento evidenció que esto no había sido eh, logrado, ¿no? Entonces ahí si ustedes buscan el resumen ejecutivo de la evaluación de la diversidad biológica, van a poder ver que no se lograron cumplir esas metas. Esto no significa que no hubieron avances, al contrario, sí hubieron avances. Sin embargo, si uno, por ejemplo, quería llegar a 10, bueno, en muchas partes se quedaron en el camino, a la mitad, otros quizás en un número 3, etcétera, pero ninguna de las metas llegó al número 10. En tal caso, lo que hizo esta convención en una de sus reuniones de las partes, que son conferencias de las partes, COPs, ¿no? La COP de diversidad biológica, lo que hicieron fue traer un nuevo acuerdo. En este caso, fue el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal, ¿no? Ahora, ¿por qué se dice Kunming-Montreal? Porque originalmente en el 2020, cuando ya se acababa la vigencia de las metas Aichi, iba a seguir la convención número 15. Pero ustedes recuerdan que en ese momento llegó la pandemia. Entonces, no se pudo tener esa reunión de las partes hasta 2022. Y en un inicio esto iba a ser en China, ¿no? Y China fue el epicentro de la pandemia. Entonces, luego esto se trasladó a Canadá, a Montreal, Canadá, y allí fue cuando se terminó las negociaciones en marco a la COP15 de diversidad biológica. Y por eso es que tiene el nombre Marco Global de Diversidad de Kunming-Montreal, ¿no? Tratando de unir ambos esfuerzos que se fueron llevando a cabo. Bueno, entonces ahora hoy en día, todos estamos bajo este marco global de diversidad biológica. Y entonces es bajo ese marco global que los países miembros deben diseñar sus MBSAPs, ¿no? Sus planes y estrategias nacionales de diversidad biológica. Y ahora vamos a ver en el caso peruano. Es importante destacar que para lograr un buen seguimiento a este proceso, se debe monitorear y evaluar su progreso, ¿no? Viendo si esas metas que se están proponiendo en estos marcos globales se están cumpliendo, ¿no? Y como dice acá, cada país adapta su MBSAP según sus necesidades ecológicas y socioeconómicas. Entonces, acá podemos ver dentro de la plataforma del convenio de diversidad biológica, hay un apartado. Hay un apartado que ustedes pueden ingresar a este enlace, ¿no? Que es MBSAP, y allí se puede ver todas las estrategias y planes de acción en materia de diversidad biológica de los diferentes países miembros que van actualizando. Entonces, es un compromiso, ¿no? De las partes que han firmado, pero no necesariamente todos los países que firman cumplen con esto, ¿no? La idea es que siempre estén actualizando sus convenios, sus estrategias, mejor dicho, para garantizar que ese acuerdo, ese tratado internacional celebrado en 1992, aterrizado en el 2022 en el marco actualizado, mejor dicho, a través de un marco que ayude su funcionamiento, su aporte hacia las metas al futuro a través del marco de diversidad biológica global como en Montreal. Esto ya cuando llega a cada país se traduce en sus estrategias y planes de acción, sus MBSAPs, y la forma en la que pueden consultar es ingresando a este link y ahí pueden filtrar, por ejemplo, el caso de Perú. Y precisamente es lo que vamos a ver ahora. Perú, siendo país signatario, eh,
ha cumplido con elaborar su Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Esto lo ha hecho con miras al 2050 y lo ha publicado el octubre del año pasado, o sea, hace unos pocos meses atrás. Esta publicación ha permitido que Perú cumpla con alinearse con este tratado, pero sobre todo que una vez más ponga en marcha acciones actualizadas para desde nuestro territorio empezar a desarrollar actividades y servicios que ayuden a enfrentar el tema del cambio, de la pérdida de diversidad, ¿no? Entonces aquí también estoy dejando un enlace, el cual ustedes pueden ingresar y descargar esta estrategia, ¿no? Es una estrategia amplia construida bajo todos los lineamientos de políticas públicas en nuestro país. Y para resumir brevemente cuál es ese procedimiento de políticas públicas, empiezan haciendo un diagnóstico situacional. Luego del diagnóstico situacional se identifica cuál es el problema público, porque toda política pública responde a un problema público. Entonces, una vez identificado ese problema público, se desglosa a través de un árbol de problemas. Luego de eso, vienen algunas soluciones que se podrían plantear, pero eso es importante que haya una proyección hacia un futuro determinado, ¿no? Entonces, si yo estoy partiendo de un diagnóstico en el que quizás mis números no son tan buenos, entonces ¿a qué número quisiera llegar? En tal sentido, este es el árbol de problemas que abordó la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Y ellos determinaron que el incremento de la degradación de la diversidad biológica era el problema público central. A partir de ello es que empezaron a diseñar todo el marco de acciones, servicios, objetivos que llevamos a ir bien. Entonces, como podemos ver aquí, ¿cuáles son las causas principales que están generando para el contexto peruano el incremento de la degradación biológica? Por un lado, el cambio de uso de suelos y de los ambientes acuáticos. Eso es muy importante. Para hacer conservación o restauración de ecosistemas, primero debo saber muy bien cuáles son las amenazas o presiones que están sufriendo estos ecosistemas. Porque si es que yo solo empiezo a restaurar sin haber hecho un análisis propio del territorio, quizás mis medidas de restauración o conservación no sean efectivas, ¿no? Entonces, podemos ver acá un poco de la problemática. Y aquí para esta primera causa se identificó la ocupación desordenada del terreno, el incremento de la deforestación, prácticas inadecuadas de actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas, implementación inadecuada de actividades extractivas y de servicios de alto impacto, ¿no? Entonces, ese cambio de uso de suelo, vinculados a todos estos factores que también nosotros le podemos vivenciar en estas actividades, es una de las causas principales. También tenemos la variación de los patrones climáticos, ¿no? En el contexto actual de cambio climático en el que nos encontramos, la contaminación de ecosistemas por diversas fuentes, puede ser por el inadecuado manejo de actividad minera e hidrocarburos, el uso excesivo o inadecuado de agroquímicos, los vertimientos en aguas residuales y la inadecuada gestión de residuos sólidos, ¿no? Esos también son causas que van contribuyendo a esa contaminación de los ecosistemas, y en los ecosistemas es en donde habita la flora y fauna. También está el inadecuado manejo y gestión de especies silvestres, recursos hidrobiológicos y las especies exóticas también. Entonces aquí se puede ver problemas de sobreexplotación, que no se hace una buena trazabilidad y control de especies CITES. Mire, justo por eso mi objetivo era contextualizarlo, ¿no? Ya dentro de esa convención CITES, se establece ya un listado de especies amenazadas por el tema de tráfico. Entonces, es importante hacer seguimiento y a veces no hay un adecuado seguimiento al respecto. Extracción y tráfico ilegal de especies y limitado control de las especies exóticas invasoras. Estas son otro bloque de amenazas. Y finalmente, algo muy importante es la gestión, la gobernanza de nuestras autoridades competentes, ¿no? Entonces,
Ese lado también se puede deber a muchas cosas, quizás por limitado presupuesto, infraestructura, baja participación, etcétera, ¿no? Entonces, bajo este marco es que se crea esta política y lo que buscan es plantearse objetivos concretos que les permita a ellos enfrentar la pérdida de diversidad biológica, ¿no? Y en ese sentido, lo que hace el Estado es, se propone 5 objetivos estratégicos y esto los divide en metas específicas. Entonces, si es que alguno de ustedes está interesado en poder desarrollar algún proyecto, si es que hacen una articulación, va a ser mucho más interesante, porque no es lo mismo decir, voy a, digamos, reducir o cambiar el manejo de un área, evitando que amplíen la frontera agrícola, que decir, voy a contribuir con el objetivo estratégico 1 de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, específicamente en la meta tal, ¿no? Entonces, eso le brinda más contexto, ¿no? Le brinda alineación y hace poco realizaba una investigación que habían hecho mapeando diferentes iniciativas de conservación o vinculadas al cuidado de la naturaleza. Y uno de los hallazgos que habían detectado es que estas iniciativas, que muchas provienen de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales, que no tenían la articulación correspondiente. No se articulaban frente a todo el marco político que ya existe en nuestro territorio. Por eso es que para mí es importante partir desde lo más amplio, que era la Convención de Diversidad Biológica, hasta llegar a acciones más concretas en territorio. Por eso es importante ese alineamiento que podamos hacer y que al final esto nos ayude a argumentar, a justificar muy bien los contextos en los cuales venimos interviniendo o los motivos por los cuales queremos hacer algunas actividades en concreto. Bueno, entonces repasando los objetivos estratégicos que se propone esta Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050 son: 1, reducir el cambio de uso de suelos y de los ambientes acuáticos. 2, minimizar los impactos de la variación de los patrones climáticos sobre la diversidad biológica. 3, reducir la contaminación en los ecosistemas. 4, mejorar la gestión de las especies silvestres, recursos hidrobiológicos y las especies exóticas invasoras. Y 5, fortalecer la gobernanza de la diversidad biológica. Se dieron cuenta cómo estas causas eh, directas al final fueron convirtiéndose en los objetivos estratégicos. No se hubiera llegado allí si antes no se hubiera hecho todo un diagnóstico. Están invitados a mirar ese documento disponible en este enlace para que ahí puedan ver más de 300 páginas del trabajo que hizo el Ministerio del Ambiente de forma participativa durante los anteriores meses, incluso años, para poder llegar a esta actualización, ¿no? Bien, entonces esto es lo que orienta y hay una serie de metas que ahí se va dividiendo por esos grupos que buscan que el Estado peruano pueda precisamente cumplir con los fines de conservación, manejo sostenible, ¿no? Evitar la pérdida de la diversidad biológica y a su vez, este es un NBISAP para el caso Perú, contribuye al marco global de biodiversidad Cumming-Montreal, que es parte de la Convención de Diversidad Biológica, ¿no? Entonces, ahí ya vamos viendo cómo se van articulando. Bien, ahora vamos a hablar ya netamente de las estrategias de conservación. Para hablar de las estrategias de conservación, primero debemos de recordar un poco, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estas estrategias y qué es lo que ya se viene haciendo? En tal caso, vamos a iniciar con quizás las más convencionales, la conservación in situ, ¿no? Es decir, en territorio, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una de las más destacadas y una de las principales estrategias que se adoptó fueron la creación de áreas naturales protegidas, ¿no?
Esto ha ocurrido, la creación de áreas naturales protegidas, tanto en el Perú como en muchos otros países, y ha ido evolucionando a través del tiempo. También estaba revisando otra investigación que hacía precisamente una revisión bibliográfica de cómo ha ido cambiando la gestión de estas áreas naturales protegidas. Entonces, en un inicio, cuando se crearon, eran áreas que aislaban absolutamente a todos y era como un pequeño frasco, evidentemente que no estaba cerrado como tal, sino más bien estaba simplemente enmarcado, delimitado, y si es que había población allí, se les tenía que retirar para que únicamente ese espacio quede libre y pueda recuperarse en sí mismo, ¿no? Entonces fue así cuando como empezaron muchas áreas naturales protegidas. Esto evidentemente trajo buenos resultados porque al no haber cierto contacto del ámbito con quizás algunas presiones, con el paso del tiempo fueron recuperándose. Sin embargo, en muchos otros escenarios no fue necesariamente efectivo porque se evidenció que los medios de vida de las poblaciones originarias, ¿no?, del lugar o nativas del lugar eran necesarias para precisamente mantener ese equilibrio del ecosistema. Entonces, no siempre retirar o excluir a la población va a ser una buena decisión frente a la conservación, ¿no? Entonces, esto ha ido migrando con el tiempo y a día de hoy ya se está hablando de conservación de base comunitaria, ¿no? Donde el poblador originario de la zona juega un rol clave para desarrollar acciones de conservación. Entonces ha ido cambiando, ha ido migrando y las áreas naturales protegidas en diferentes categorías. Tenemos a las áreas naturales protegidas que son de carácter nacional, que son administradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM. Luego tenemos las áreas de conservación regional, las ACRs. Estas son administradas por los gobiernos regionales, ¿no? Y son la segunda categoría de áreas naturales protegidas. Y tenemos también las áreas de conservación privada, que su nombre muchas veces puede generar ruido en las personas que estén interesados en crear áreas naturales privadas, o mejor dicho, en reconocer áreas naturales privadas en su territorio. Y esta es administrada por el propietario del territorio. El propietario puede ser una persona o puede ser una comunidad, ¿no? Entonces, y siguen todo un proceso para que pueda generar esta administración, ¿no? Cada uno en sus diferentes espacios, en los diferentes sectores. Entonces, eso lo primero a nivel de áreas de conservación. Y es importante destacar que el manejo, crear un área protegida por sí sola no nos garantiza que realmente se logre hacer una buena conservación. Es fundamental que se apliquen estrategias, acciones en la gestión de estas áreas, porque si no, no necesariamente va a lograr su propósito de conservar. Y ya se han registrado muchos casos en los que se han creado áreas, pero han quedado solo en el papel, han quedado reconocidas con el nombre, más no han sido áreas que estén realmente siendo efectivas, cumpliendo con su propósito de conservación. Y pasa también lo contrario, ¿no? Hay áreas protegidas que están tan bien gestionadas que han demostrado que son mucho más viables, incluso a nivel económico, que tener, por ejemplo, algún tipo de concesión minera o concesión por hidrocarburos en ese ámbito, ¿no? Entonces, podemos ver que siempre hay mucha variación entre los niveles de gestión, pero nuevamente, esta no va a ser una estrategia de conservación que funcione si es que no está acompañada con una gestión que permita que precisamente los fines por los cuales ha sido reconocido como área de conservación pueda estar efectivizándose, ¿no? Luego de las áreas naturales protegidas tenemos a los corredores biológicos. Por ejemplo, ahí en la foto tenemos al oso andino. El oso andino tiene una interesante distribución geográfica
en Sudamérica, y es importante identificar por dónde transita, ¿no?, ese corredor del cual es parte esta especie. Porque las áreas naturales protegidas son espacios que tienen un inicio y un fin, y por lo general son polígonos, ¿no? Son polígonos de diferentes tamaños. Los corredores lo que van haciendo ya es un trazado mucho más grande, como que unas rutas mucho más amplias en los cuales se puede albergar muchísima biodiversidad. No necesariamente todo el corredor biológico tiene que estar reconocido como área natural protegida, ni mucho menos, pero sí es importante identificar estos corredores porque son altamente importantes para la diversidad biológica y para la conexión ecológica, ¿no? La conexión entre ecosistemas y demás. Ahí podríamos hablar de, por ejemplo, qué pasa si fragmentamos un corredor biológico. Entonces estamos atentando contra el bienestar de estos ecosistemas y la creación de carreteras, la creación de infraestructuras u otra actividad económica precisamente pueden fragmentar o ya han fragmentado corredores biológicos, impactando en la supervivencia y libre desenvolvimiento de estas especies, ¿no? Y como les decía hace un momento, el papel de las comunidades locales en la conservación es clave. Se ha visto que muchas veces para lograr la sostenibilidad de estas estrategias de conservación, va a ser totalmente necesario contar con la participación de la población local. ¿Por qué? Porque la población local vive en el territorio. Entonces ellos pueden ser guardianes del área, pueden aplicar la vigilancia y control del espacio. Además, muchas veces, como les decía, hay áreas protegidas que siendo, están dentro de territorios comunales. Para eso podemos hablar de áreas de conservación privada, de áreas de conservación regional, o si son áreas de conservación nacional, para eso tenemos las reservas comunales, como por ejemplo Chayunaín, ¿no?, que es una reserva comunal como tal, ¿no? Entonces es importante que podamos identificar ese rol clave y involucramiento de las comunidades como tal y la importancia de encontrar estrategias para acercarlos a la conservación. Históricamente ellos ya han vivido con la naturaleza y tienen cierto manejo y respeto. Y si lo que queremos es más bien potenciar estas actividades que ellos ya tenían de forma histórica, se van innovando acciones, se van fortaleciendo estos mecanismos para que ellos, por ejemplo, puedan hacer turismo vivencial, puedan tener bionegocios, ¿no? U otras actividades que a ellos los beneficie también en su trabajo de conservación, que no es sencillo. Bien, ahora, así como tenemos estrategias de conservación in situ, también tenemos estrategias de conservación ex situ, ¿no? Y esto está vinculado precisamente para aquellas especies que están en un grado de amenaza muy preocupante, ¿no? Como pueden ser en peligro de extinción crítico, ¿no? O incluso, como les comentaba al inicio, en el esquema de categorización de la lista roja, hay especies que ya no están o ya se han extinguido de la vida libre, ¿no? De la vida silvestre. Viven en espacios como los que vemos en las fotografías, porque necesitan precisamente esos cuidados en el territorio, algo que ya no pueden tener en en su común desenvolvimiento, ¿no? Ya perdieron su hábitat. Entonces, un caso concreto aquí, por ejemplo, es en Chile, las ranas de loa, ¿no? Estas son una especie de la familia de Telmatobius y se creó o bueno, se concesionó el área y se desarrolló actividad minera. Se sustrajo bastante volumen de agua para el desarrollo de actividad minera y esto dejó sin hábitat disponible para estas ranas. Entonces empezaron a morir muchas de ellas, reconociendo incluso que ya los anfibios de por sí son uno de los vertebrados y el vertebrado terrestre más vulnerable, ¿no?
Entonces, los anfibios, por tener el tipo de piel que tienen, muchas veces ellos hacen respiración por la piel incluso, son muy sensibles a cualquier grado de amenaza. Entonces, esto puede generar que cualquier acción que altere, así sea muy levemente, su hábitat, las pueda exponer ante el riesgo de perder la vida como tal. Entonces, frente a ese escenario, las ranas estuvieron muriendo y lo que hizo un grupo de profesionales, en este caso, fueron capturar a las ranas sobrevivientes y las llevaron a un centro de crianza y conservación en donde les pudieron dar ciertas condiciones para que se recuperen. Pero les pregunto a ustedes, ¿creen que una vez que se recuperen los pueden liberar para que vuelvan? A veces sí, a veces no. Cuando no hay un hábitat con las condiciones mínimas que requieren para sobrevivir, no pueden ser liberadas porque las estarían condenando a la muerte. En cambio, cuando muchas otras especies pasan su cuarentena, etcétera, sí pueden ser liberadas si es que las condiciones en el exterior son mínimamente favorables para que pueda desarrollar vida en libertad, ¿no? Bueno, entonces a lo que quiero llegar es que pues, es tan crítica la situación que algunas especies son trasladadas a este tipo de vida menos natural, más artificial, y muchas veces van a quedarse así hasta que pasen muchos, muchos años o incluso pasen generaciones de las mismas especies, porque simplemente ya no pueden regresar a su hábitat, ya se perdió. ¿Y qué pasa cuando sí se puede regresar? Aquí les quiero hablar un poco de mi experiencia un poco cercana a desarrollar estrategias de conservación ex situ. En principio, estos centros de crianza y conservación deben seguir una serie de procedimientos y deben estar aprobados por la autoridad competente para que puedan existir, ¿no? Y por lo general se van diferenciando. Hay algunos centros de conservación del oso andino, por ejemplo, que va a ser muy diferente a un centro de conservación de las taricayas, ¿no? Estas tortugas. Y va a ser muy diferente al de un centro de conservación de anfibios. Entonces, va variando. Cada uno se va especializando en la especie o grupo taxonómico en los que quieren desplegar acciones. Y lo que va ocurriendo es que van tratando de cumplir, ¿no? Ya hay revisiones, por fortuna, para ciertas especies, cuáles son esas condiciones mínimas de vida que necesitan. Entonces van adaptando las condiciones artificiales a lo que fueron las condiciones naturales. Entonces ya va viendo, por ejemplo, las ranas necesitan estar a cierto grado de temperatura del agua con cierto número de pH y van a comer cierto tipo de alimento. Entonces van acondicionando esos entornos para que de esa manera, bueno, se adelantó, disculpen, para que de esa manera se pueda consolidar muy bien o de la forma más parecida el hábitat para estas especies que van a estar siendo eh, cautivadas, ¿no? De esta manera, pero tratando de evitar que se pierda. Entonces, es importante conocer que es todo un tema complejo. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Seguramente han visto varias veces cómo es que al Servicio Forestal de Flora y Fauna Silvestre, el Servicio Nacional de Flora y Fauna Silvestre, continuamente se comunican con ellos, con alertas de que, por ejemplo, ha aparecido un pequeño venado, un zorro, o a veces incluso pumas o cóndores. A veces aparecen ya sean porque se han lastimado o porque se han perdido, que muchas veces puede pasar. Entonces se llama a la autoridad competente para que ellos los pongan en cuarentena, los rehabiliten y cuando estén bien los puedan reintroducir a sus hábitats, ¿no? Muchas veces lo que hacen al momento de reintroducción, como podemos ver acá, es ponerle algún tipo de identificador. Por ejemplo, este es un collarín. En aves, por ejemplo, les pueden poner un anillo en la pata, etcétera, que les permita tener mapeado al individuo y codificado, y si es que en algún momento lo vuelven a ver,
pueden saber que esa especie ha estado bajo cautiverio en determinadas circunstancias o determinado laboratorio o espacio de conservación. Entonces, eso es importante para el tema de manejo de la fauna silvestre, ¿no? Es importante ver eso. Y ya en otros casos ocurre el hecho de que ya no se le puede liberar, porque liberarlo, pese a que tenga un buen hábitat para que pueda desenvolverse allí, no va a estar con los comportamientos o condiciones adecuadas. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen como mascotas a un loro o que tienen como mascotas a una tortuga. Entonces ya los han domesticado de cierta manera y han crecido años bajo esas condiciones. O incluso muchos monos, ¿no? Han sido criados de forma doméstica por personas que quizás desconocen que son animales silvestres y que no deberían estar en la casa de uno, sino deberían estar en la naturaleza, bajo sus propios instintos. Entonces, ya cuando hay esas características, muchas veces ya no se los puede liberar, porque liberarlos podría implicar que no sepan defenderse, que no sepan encontrar su propio alimento, que no sepan socializar con otras especies, y también sería condenarlos a la muerte. Entonces, es importante ver en qué condiciones llega, cuáles han sido los antecedentes, para evaluar muy bien qué estrategia voy a desarrollar para conservar a esta especie, ¿no? Entonces ahí ya les he ido compartiendo algunas de estas estrategias más concretas, dependiendo del caso con el cual uno esté tratando, ¿no? Ahora, solo para repasar, es importante que nosotros conozcamos, si es que vemos alguno de estos casos, ya sea tráfico de fauna ilegal o que encontremos alguna especie como estas, por ejemplo, en mi caso propio, apareció un búho en mi casa de día. Esas especies por lo general son nocturnas. Entonces yo llamé al CERFOR del ámbito en donde yo vivo y vinieron, ¿no? Vinieron a llevarse este búho. Y bueno, yo hice el seguimiento y el búho falleció. ¿Qué había pasado? El búho había comido una rata y esta rata previamente había sido envenenada, ¿no? En el ámbito cercano, y como la comió el búho directamente también ingirió ese veneno y solo fue llevado básicamente a Serford para que lo revisen y terminó falleciendo allí. Entonces, hay múltiples amenazas ante las cuales son víctimas las especies de vida silvestre. Ya no, y eso que no estamos hablando de la caza, algunos cazan especies en peligro, especies amenazadas, pensando que son trofeos o es una actividad deportiva. Hay que saber por eso muy bien en qué estado están las especies, primero para respetarlas, para ver qué estrategia de conservación podríamos aplicar. Entonces, todo eso es importante para, para estar haciendo este manejo de especies, ¿no? Y no solo eso, también las condiciones que necesitan para desarrollarse, ¿no? Medio, por ejemplo, en el caso de los anfibios les hablaba de ciertas características de las condiciones del agua, por ejemplo, etcétera. Bueno, entonces esas son algunas estrategias éxito. Ahora vamos a ver estrategias basadas en naturaleza. Posiblemente han escuchado el término soluciones basadas en naturaleza, las SBN, ¿no? Las SBN surgen hace algunos años atrás con el objetivo de poder realizar conservación de ecosistemas, aplicando y revalorizando el conocimiento ancestral. Muchas comunidades desde hace mucho tiempo atrás ya vienen aplicando estrategias comunitarias eh, y ancestrales para cuidar su territorio, ¿no? Entonces, lo que se busca con las SBN es precisamente aplicar esas estrategias en el territorio. ¿Y esto qué implica? Que no vamos a utilizar infraestructura gris necesariamente, sino más infraestructura natural, ¿no? Entonces, con los propios recursos de la naturaleza, los conocimientos de las comunidades, se van consolidando algunas estrategias. Entonces, en este gráfico podemos ver el resultado final de una cocha,
¿no? Entonces, esta cocha básicamente se hace, es como una especie de presa, pero con materiales naturales que va a almacenar el agua, ¿no? Entonces, de esta manera se aprovecha que en temporada húmeda, cuando hay más precipitación, esto se cargue y cuando ya empiece la temporada seca, ellos cuenten con disponibilidad hídrica, ¿no? Gracias a que se ha cargado el volumen del agua durante la época húmeda. Entonces, son manejos que la comunidad puede estar utilizando. ¿Y por qué se les dice para adaptación y mitigación del cambio climático? Porque el escenario actual en el que nos encontramos todos, no solo las comunidades, es un escenario bajo un cambio climático que cada vez es más preocupante. Sin embargo, muchas veces los que son más vulnerables al cambio climático son las comunidades y pueblos originarios. ¿Por qué? Porque ellos por lo general tienen actividades económicas que dependen directamente de la tierra o de los animales que domestican, como la agricultura y la ganadería. Entonces, el cambio climático afecta el territorio, afecta a los animales y eso hace que ellos se vean afectados en sus principales actividades económicas. Esto evidentemente tiene mayor impacto en ellos que quizás en personas que viven en la ciudad, que tienen un trabajo en una oficina en donde no necesariamente tienen una dependencia directa del suelo o de los animales domésticos para poder desarrollar su día a día. Entonces, eso es importante destacar, ¿no? Por ende, es que las soluciones basadas en naturaleza van buscando precisamente esa revalorización y esa aplicación de soluciones frente a estos impactos. Entonces, viendo que ahora, a través del cambio climático, la temporalidad de las lluvias, por ejemplo, varía, esto les permite a ellos estar más preparados en caso de que enfrenten una larga época seca, porque van a tener disponibilidad hídrica a diferencia de que si no tuvieran una cocha. De todos modos, para aplicar estas soluciones siempre es bueno evaluar, no porque sea una estrategia basada en naturaleza, va a significar que va a estar libre de dificultades o retos. Por eso es importante también, así como veíamos en lo otro, evaluar muy bien cuál es el escenario en el cual se van a aplicar estas estrategias de conservación, ¿no? Entonces, eso también es importante que ustedes siempre pueden ir viendo para que nos permita enmarcar bastante bien las decisiones de conservación que vamos a aplicar. Y bueno, por otro lado, también está el manejo integrado del paisaje, ¿no? Ya no solo hablamos de ecosistemas, sino ya cuando vemos más allá, podemos ver que el ecosistema, por ejemplo, este ecosistema de Puna, eh, no está aislado, está conectado con otros ecosistemas más que en conjunto forman un paisaje. Entonces, si yo me doy cuenta que lo que ocurre en la cuenca arriba va a terminar afectando a lo que ocurre en la cuenca abajo, esto va a generar que yo vea la dependencia que hay entre ambos ecosistemas. Por ende, es clave ya no solo tener un enfoque en el punto en donde estoy, sino ampliar la mirada a través de un paisaje más amplio, ¿no? Ya por definición, los paisajes son el conjunto de ecosistemas que podemos tener. Entonces, yo cuando tengo una mirada de paisaje, lo que tengo ya es un escenario muchísimo más amplio para poder intervenir acciones que van concatenadas, ¿no? Entonces, ya es una conservación que va más allá y que por ende va a necesitar de mayor articulación con diferentes actores, de mayor soporte también, porque ya no estoy trabajando en una escala puntual, sino estoy trabajando a mayor escala y por ende de mayor compromiso de todos los que están vinculados en el territorio también para ello, ¿no? Hay diferentes proyectos que se han desarrollado a nivel de paisaje y el paisaje puede cambiar, ¿no? Por la altitud, por la gradiente altitudinal, etcétera. Bueno, hasta allí tenemos estos tipos de acciones en conservación. Y ahora vamos a responder de forma muy puntual la diferencia entre conservación y restauración, que no son lo mismo.
Hasta el momento hemos estado viendo acciones de conservación, pero también hay acciones de restauración. Para hacer una definición pequeña y que no se nos olvide, tenemos por un lado que la conservación es el enfoque de protección, mantenimiento de ecosistemas y especies en su estado actual, o al menos tratar de que no se sigan degradando, ¿no? Por su parte, la restauración es el proceso activo de recuperación de ecosistemas degradados. Entonces, uno los trata de mantener y proteger de la degradación y otro ya parte de estados degradados para que puedan recuperarse, ¿no? Son diferentes ambos, pero muchas veces se van a aplicar en conjunto también, no necesariamente se van a aplicar por separado, porque si vemos la distribución de un ecosistema o de un paisaje, este es heterogéneo y su configuración no es la misma. Entonces, en un mismo paisaje puedo estar aplicando diferentes estrategias, ya sea que por un lado hago conservación porque necesito mantener y por otro lado hago restauración porque necesito recuperar, ¿no? En tal caso, vamos a empezar a hablar de la restauración. La restauración, como he dicho, parte desde el escenario de los espacios degradados. Entonces, este proceso busca asistir la recuperación de los ecosistemas nuevamente que han sido degradados, dañados o destruidos. Aquí hago un paréntesis, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estas presiones o perturbaciones que sufre el ecosistema, muchos son de origen natural y muchos son de origen antrópico. Por ejemplo, un incendio natural va a ser una perturbación que va a ocasionar impacto en el ecosistema, pero ha sido natural. Y por otra parte, eh, la construcción de toda una presa para una mega hidroeléctrica va a ser también un impacto, pero en este caso va a ser a nivel artificial. ¿Por qué lo comento? Porque es importante, ya que estamos hablando de restauración, reconocer que históricamente siempre hemos estado viviendo procesos de perturbaciones, siempre. Siempre han habido incendios, siempre han habido terremotos que han fragmentado el suelo y ha habido sucesión ecológica en consecuencia, y eso ha sido necesario más bien para que podamos llegar a los ecosistemas del día de hoy, ¿no? O sea, si vemos todo el histórico, en todas las épocas que ha vivido la Tierra, podemos ver que su paisaje ha sido alterado continuamente, ¿no? Continuamente. Pasando de era geológica a era geológica, los continentes estaban unidos, luego se separaron. En algunos lugares se diversificaron más que otros. Por ejemplo, la cordillera de los Andes en un momento también surgió, no es que estuvo siempre allí. Y esto dio condiciones para que surjan ciertos ecosistemas. Entonces, parto diciendo que las perturbaciones siempre han estado presentes en el contexto de nuestros territorios. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido actualmente? Debido a las actividades indiscriminadas muchas veces en nuestro planeta, hemos causado que esas perturbaciones en el ecosistema sean mucho más impactantes y en mucho menos tiempo, o sea, sean más rápidas, causen más daño y entonces estamos poniendo a prueba la capacidad de reponerse, la resiliencia del planeta para recuperarse y para generar sus propias sucesiones ecológicas. Entonces, partiendo de eso, hablar de restauración es hablar de degradación y a veces la degradación no necesariamente va a ser antrópica, pero en día de hoy sí estamos viendo mucha incidencia de actividades antrópicas y somos este ser vivo que se cree dueño quizás de la tierra sin reconocer que la tierra estuvo muchísimo antes de nosotros. Pero bueno. En ese sentido, lo que estamos viendo ahora es cómo restaurar, ¿no? Y vamos a enfocarnos principalmente a aquellos ecosistemas que han sido degradados por actividad antrópica. Su objetivo va a ser restablecer la estructura, función, diversidad y dinámica de los ecosistemas.
esto no necesariamente significa volver a como era antes de que se ha degradado, porque a veces eso puede ser un trabajo muy difícil o a veces la propia adaptación que va teniendo el ecosistema y sus respectivas sucesiones ecológicas puede generar que encuentre otro nuevo equilibrio, ¿no? Entonces, lo que queremos es restablecer al menos sus funciones mínimas, su estructura y la diversidad que tenía. Muchas veces se puede lograr en altos niveles, muchas otras en bajos niveles, ¿no? Hay algunos principios que sigue la restauración. Por un lado, incluir la participación de actores locales y conocimientos ecológicos tradicionales, por lo que ya veníamos conversando, que es importante hacer este diálogo de saberes, pero sobre todo comprometer a la población que es parte del territorio, porque ellos son los guardianes, ¿no? Nuevamente. Entonces, mucho va a estar en ellos si es que se pueda proteger el territorio, para también restaurar los procesos ecológicos y funciones clave. Entonces, para eso también tenemos que hacer un buen análisis del ecosistema, implementar prácticas basadas en evidencia científica y hacer un monitoreo continuo. Muchas veces la degradación de estos ecosistemas puede ocurrir en horas, días, meses o incluso en años quizás. Pero la recuperación de estos ecosistemas no van a ocurrir en un día, en unos meses o quizás en unos años. Puede que tomen más tiempo del que ha tomado ser degradados. Por eso también es importante balancear eh, el impacto a través del tiempo del daño y perjuicio de este tipo de ecosistemas. Asimismo, busca asegurar la sostenibilidad a largo plazo. De nada serviría que yo empiece a desarrollar acciones de reforestación si es que no me comprometo a, eh, si es que no me comprometo a consolidar muy bien el escenario inicial debe mejorar y debe mantenerse en el tiempo. Entonces, si es que nosotros hacemos una acción que vemos que, ok, el primer mes, todo excelente, todo el mundo se comprometió, todos vamos a restaurar. El segundo mes viene menos gente a las faenas de restauración. El tercer mes viene solo 10 personas. En menos de un año ya no estoy logrando avanzar y se detuvo. Entonces, la sostenibilidad debe ser eh, muy, muy importante para que puedan consolidar estos escenarios, ¿no? Porque si no lo mantenemos en el tiempo, entonces estaremos desperdiciando tiempo, ¿no? Desperdiciando esfuerzos. Entonces, siempre cuestionarse cómo lo hago sostenible, en realidad ahí está el reto, ahí está la dificultad. Bueno, entonces, continuando, eh, algunos métodos de restauración, esto no significa que sea la única clasificación. Puede haber, dependiendo de la literatura que se revise, diferentes métodos de restauración, pero hoy nos vamos a centrar en la restauración pasiva y en la restauración activa, ¿no? La restauración pasiva se va a centrar en la eliminación de perturbaciones, ¿no? La perturbación, como decía hace un rato, es aquel hecho que genera que se vayan alterando o cambiando las condiciones normales o regulares de este sistema. Entonces, dice, se basa en la eliminación de las perturbaciones que impiden la regeneración natural del ecosistema, permitiendo que los procesos ecológicos ocurran sin intervención directa, ¿no? En todo caso, simplemente lo que hago es aislar, ¿no? En la medida de lo posible aíslo. Un ejemplo de ello es el cercado. Uno puede establecer un cerco perimétrico y nadie ingresa. Entonces, cuando nosotros le damos tiempo al territorio, el territorio se recupera, se va a recuperar y es a veces lo que necesita solamente ser aislado y recuperarse para estar bien. A veces solo esa acción no es suficiente, por eso va al otro lado la restauración activa y esto ya implica que se hagan intervenciones directas en el territorio. Un caso concreto es la reforestación.
Y aquí les estoy presentando esta imagen. Esta es una de las comunidades de Cusco, es el Queño Arraimi, ¿no? En todo caso, es como el Inti Raymi, ¿no? Una celebración, pero vinculado a los queñuales, quinoales, ¿no? Esta familia de polilepis, que son estos árboles nativos que crecen en la parte altoandina. Entonces, ¿qué es lo que promueve este proyecto? Promueve que sean las propias comunidades las que una vez al año, luego de todo un proceso de producción de estos plantones, siembren esta especie de polilepis en espacios estratégicos para conservar las cuencas donde habitan estas comunidades. ¿Y por qué conservan las cuencas? Porque así aseguran que en los próximos años o incluso décadas pueden tener seguridad hídrica. Porque para las comunidades es clave la seguridad hídrica, porque dependen, como decía hace un rato, mucho de estos recursos primarios, de estos recursos directos, y el agua es clave para sus actividades. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Siembran a raíz desnuda eh, los plantones de quinoales y empiezan a estar cubriendo diferentes áreas año tras año, ¿no? Hasta que eventualmente cuando estos plantones crezcan pueden conformar bosques y ayudar con la retención hídrica garantizando su seguridad, ¿no? Entonces son algunas acciones de restauración también que se puedan aplicar. Bien, y algo que no debemos de olvidar es que toda acción, ya sea de conservación o de restauración, necesitan ser monitoreadas, necesitan ser evaluadas. Solo así sabremos que realmente lo que estamos haciendo va a tener impacto. Si es que no aplicamos estos procesos de evaluación, no vamos a saber si tantos años, por ejemplo, dedicados a reforestación o tantos años dedicados a restauración pasiva, etcétera, realmente están funcionando. Entonces, para hacer una buena evaluación, yo siempre tengo que tener una línea base de cómo está partiendo el ecosistema o paisaje que estoy evaluando y tengo que establecer ciertos estándares, ciertas periodicidades para hacer las evaluaciones, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí podemos ver una pequeña imagen del monitoreo a procesos de restauración ecológica, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si estás restaurando turberas o pastizales, eh, un indicador es la mejora de la calidad del pasto y por otro lado también es el nivel freático, ¿no? Entonces, a veces cuando mejora la capacidad del pasto, la calidad de estos, mejora también su estructura y por ende su capacidad de retener agua. Entonces, si en un instante, como podemos ver aquí, están sacando muestras, ¿no? De turba, con eso uno puede medir el nivel freático, ¿no? Entonces, quizás cuando yo hice mi muestreo inicial, no encontré el napa freática hasta más de 1 metro, ahora hasta más de 1 metro de profundidad. Ahora, luego de aplicar acciones de restauración, puedo que encuentre a los 30 centímetros la napa freática. Entonces, significa que hay retención hídrica, ¿no? del agua y puede ser un buen indicador de que esto se está recuperando. Aquí les comento un caso concreto, por ejemplo, en uno de los ámbitos en el que nosotros intervenimos, estamos haciendo la evaluación del estado de conservación, aplicando la guía del MINAM que hay para ecosistemas de bofedales. Entonces, para eso se va a medir una serie de indicadores que al final, cuando se analicen y se trabajen, yo voy a saber cuál es el estado de conservación. Y una vez que yo sé cuál es el estado de conservación, ahí recién puedo ver qué acciones de restauración o conservación aplicar. Si, por ejemplo, hay áreas en donde tengo un óptimo estado de conservación, entonces lo único que me corresponde hacer es seguir manteniendo ese estado óptimo y eso lo voy a hacer a través de la conservación. Pero si en otro punto ubico un mal estado de conservación, entonces allí va a corresponder que apliquemos acciones de restauración en territorio para hacer esa recuperación. Bien, ahora vamos a ir al último bloque, a los mecanismos de financiamiento.
Como había dicho yo desde un inicio de la presentación, este punto de mecanismos de financiamiento lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver una primera parte y mañana vamos a ver una segunda parte, porque los mecanismos de financiamiento son similares. No necesariamente van a ser iguales, pero hoy vamos a partir en tal caso desde lo más internacional hasta acercándonos a lo nacional. Y mañana vamos a cerrar con el tema de los sistemas agroforestales que nos toca mañana. Vamos a cerrar con financiamiento local y mañana les voy a comentar cómo ustedes, quizás desde la sociedad civil, también pueden captar fondos, ¿no? Para sus proyectos. Entonces, va a ser muy interesante. Mañana vamos completando con eso, pero vamos partiendo de un marco más amplio. Es importante destacar que para hacer conservación de biodiversidad o restauración se necesita dinero. Esto nos deja una interesante reflexión. Es que igual conservar la naturaleza cuesta y recuperarla cuesta aún más. Y a veces puede costar muchísimo más de lo que incluso ha costado degradarla. Por eso siempre es importante esa valoración de los servicios ecosistémicos que nos brindan la flora, la fauna, los ecosistemas y paisajes. Por ende, no vamos a poder hacer restauración muchas veces si es que no tenemos el apoyo presupuestal que podamos necesitar, sobre todo porque muchas iniciativas realmente son muy costosas. Con esto no quiero decir que siempre vamos a necesitar dinero. Ustedes, si es que están interesados en hacer alguna actividad con sus propios hábitos y ajustes en los mismos, allí ya pueden estar generando cambios. Bien, existen diferentes fuentes de financiamiento, fuentes públicas, fuentes privadas, fuentes híbridas, etcétera, como tal. Entonces, hoy vamos a hablar del alcance internacional. Bueno, aquí les presento el Fondo Internacional para la Conservación, GEF, ¿no? Este es un mecanismo financiero que se establece en 1991, ¿no? Que apoya proyectos ambientales en más de 170 países. Su financiamiento se centra en biodiversidad, miren, ahí ya nos estamos enmarcando. Cambio climático, degradación de la tierra, ahí también nos estamos enmarcando. Diversidad, conservación, degradación, restauración y productos químicos y peligrosos. Entonces ustedes pueden ingresar a esa plataforma y ahí se puede ver quiénes son, qué es lo que hacen, qué proyectos han financiado, quiénes son sus aliados, etcétera, ¿no? Este es el fondo GEF. Entonces, ¿por qué empiezo con estos fondos internacionales? Para seguir la lógica que estábamos tejiendo desde hace un rato. Si existe un tratado internacional para la diversidad biológica y su conservación, entonces este tratado desde ya reconoce que se necesita financiamiento para poder hacer conservación. En tal caso, es que empiezan a surgir estas plataformas, hay muchísimas, ¿no? Hoy vamos a ver unas cuantas. Empiezan a surgir estas plataformas en las cuales diferentes estados aportantes van consolidando un fondo grande y que se va como que destinando a diferentes proyectos en diferentes países. Perú ha tenido varios proyectos GEF, ¿no? Perú ha tenido muchos proyectos GEF. Ahora, que algunos hayan sido más exitosos que otros, depende de cómo han sido gestionados, depende del compromiso local, etcétera. Por eso es que justo era importante hacer todo el repaso previo antes de empezar a trabajar el tema de financiamiento como tal. ¿Por qué? Porque el financiamiento va a apuntar a ciertas cosas, ¿no? Entonces, para saber canalizar muy bien estos fondos, es importante saber desde dónde parten, cuál es el contexto y qué tipo de proyectos financian, ¿no? O a quiénes financian, ¿no? Por lo general, estos proyectos GEF financian a los estados,
directamente, ¿no? Con sus proyectos a través de sus sectores. Por ejemplo, el GEF ha financiado proyectos del CERNAM, ¿no? O ha financiado de CERNAM en diferentes áreas protegidas, ¿no? Como tal, pero no necesariamente solo en CERNAM, lo pueden hacer en otros ámbitos, a través del MINAM, etcétera, ¿no? Ahí ya el contexto va a cambiar. Bueno, pero ese es el Fondo Internacional para la Conservación. Listo. Luego, a ver, veamos el siguiente. A ver, listo. Acá tenemos los fondos internacional. Este es el Fondo Internacional, el FIDA, que tiene por finalidad, frente a la pérdida de biodiversidad, cambio climático, ambiental, presta apoyo a países en desarrollo para que puedan atender las prioridades ambientales y adherir a los convenios internacionales sobre el medio ambiente. ¿Eh? Se dan cuenta que estos fondos están enmarcados dentro de la plataforma de la Convención de Diversidad Biológica, o también puede ser del CITES, ¿no? O también quizás en marco de la lista roja, etcétera. Entonces, estos fondos no nacen porque sí. Están apuntando a precisamente estos compromisos internacionales, y este en particular se está enfocando en los países en desarrollo. Eh, Qué bueno, ¿no? Perú podría estar considerado en esa categoría de países en vías de desarrollo o en desarrollo, pero hay otra forma en la que también se denominan estas diferencias, es a través de el norte global y el sur global, ¿no? Pero lo que sí quiero destacar es que para que vean que hay fondos internacionales que están más contextualizados para territorios más específicos. Y ya vamos a ver incluso más adelante cómo esto va aterrizándose cada vez más o se va especificando cada vez más. Y mañana vamos a terminar de aterrizar absolutamente todo, ¿no? Bueno, entonces este es el FIDA. Este es otra instancia de financiamiento como tal. A ver, siguiente. Aquí tenemos otro fondo internacional, es el Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde para el Clima, este ha sido creado bajo la otra convención. Cuando yo digo la otra convención, me refiero a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ustedes seguramente han escuchado de la COP30 que se va a desarrollar ahora en Brasil, en Belén de Pará, ¿no? Entonces, desde que fue creada la Convención de Cambio Climático, año tras año se van reuniendo para poder hacer una conferencia entre las partes, que serían las COPs, y ahí es donde van viendo qué tanto están avanzando y demás. Lo mismo sucede para la convención que les he explicado el día de hoy, que es la Convención de Diversidad Biológica. Entonces, bueno, el Fondo Verde para el Clima, si bien está apuntando a todo lo que es cambio climático, cuando ya nosotros vemos las acciones más estratégicas, vemos adaptación y mitigación. Y esto lo podemos, digamos, hacer más práctico a través de acciones de restauración. Cuando hacemos restauración, en un contexto, por ejemplo, en cochas, la creación de cochas en soluciones basadas en la naturaleza, entonces podemos estar aplicando estrategias de adaptación frente al cambio climático. Entonces, este es otro fondo que también se tiene para temas de conservación, ¿no? De la vida silvestre y en general de los ecosistemas, ¿no? Bien, ahora pasamos a la siguiente. Esos han sido, por ejemplo, tres fondos internacionales. Hay muchísimos más. Esos son fondos que por lo general son muy conocidos, pero hay muchos más. Incluso National Geographic también da fondos más pequeños. Los otros fondos pueden ser de millones de dólares o de cientos de dólares, ¿no? Entonces ahí van diferenciándose. Algo que quería destacar es que estos fondos se pueden categorizar en tres bloques: los pequeños, que son menores de $50,000; los medianos, que son de $50,000 hasta $200,000; y los grandes, que son ya del medio millón hasta más millones en adelante, ¿no? Entonces, hay instituciones que van dando fondos en estas diferentes escalas. Algunos solo dan pequeños fondos, es decir, menor de 50,
otros dan fondos medianos de 50, 200 o 500.000 y otros dan fondos grandes que son de $500.000 en adelante. Es importante saber eso también porque así vamos viendo qué necesita el proyecto, hacia qué fondo estamos apuntando, etcétera. Bueno, hay otro mecanismo por el cual se puede ver temas de financiamiento para todo lo que es la vida silvestre y sus ecosistemas, ¿no? Los pagos por servicios ecosistémicos. Entonces, estos pagos por servicios ecosistémicos, por ejemplo, son mecanismos en los que los usuarios de los servicios pagan a quienes los proveen. Quizás aquí alguien puede que sea de Piura, no lo sé, pero en Piura, por ejemplo, se van aplicando estos proyectos algunos son conocidos como MERECE, mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Entonces, en la cuenca alta, digamos, se conserva el recurso hídrico y en la cuenca baja los usuarios, los beneficiarios, pagan precisamente a los de la cuenca alta para que ellos sigan conservando. Entonces, a veces en las tarifas de electricidad les llega un sol más, digamos, ¿no? Para que ese sol vaya hacia la cabecera de cuenca y allí en la cabecera de cuenca las comunidades que están conservando puedan hacer siembra y cosecha de agua, hacer reforestación, seguir manteniendo la conservación y quizás no optar por aperturar concesiones en la cuenca alta, dejar de eso, costo de oportunidad, lo dejan de lado y en su lugar lo que van haciendo es van conservando, van restaurando, ¿no? Entonces hay un esfuerzo en la cuenca alta y por ende los que están en la cuenca baja retribuyen de esa manera, le retribuyen al esfuerzo haciendo un pago, ¿no? Y como lo que al final se ve en toda la ruta son esos servicios ecosistémicos que ofrece la naturaleza, pues esos son denominados pago por servicios ecosistémicos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el proyecto Merece FIDA. Este es un proyecto que básicamente lo que hace es consolida este mecanismo de conservación. Entonces dice el proyecto Conservación y Uso Sostenible de los Ecosistemas Altoandinos del Perú a través del pago por servicios ecosistémicos para el alivio de la pobreza rural. Por lo general, quienes están en la cuenca alta son los que menos recursos tienen, ¿no? Y bueno, es un proyecto que se financia con una donación del Fondo para el Medio Ambiente a través del Fondo Internacional. Miren, en este caso concreto, no solo están los que pagan aguas abajo, sino que hay fondos internacionales, como hemos el que he estado viendo, ¿no? El FIDA, por ejemplo, ahí lo están mencionando. Y como objetivo tiene conservar ecosistemas altoandinos en las cuencas altas de los ríos Cañete y Jequetepeque a través de la implementación de esquemas de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Y bueno, al finalizar esta vida útil del proyecto, se espera haber iniciado con acciones de conservación en al menos eh, ambas cuencas en un ámbito de 23.000 y pico hectáreas, ¿no? Entonces, de esa manera se van desarrollando. Y por ahí estoy viendo que están rayando la pizarra, por favor, mucho cuidado con eso. Creo que, ya es porque están pidiendo este link. Ya, al terminar la exposición les mando este link, ya, pero por favor no estén rayando la pantalla y si lo pueden borrar. Gracias. Bien, listo. Entonces, ya hay fondos nacionales, como por ejemplo, este es Profonampe. Ya, Profonampe, quizás ya lo hayan escuchado. Es una entidad privada sin fines de lucro, especializada en la captación y administración de recursos financieros de manera eficiente. Bueno, eso es lo que dice su descripción, destinados a la ejecución de programas y proyectos que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y a la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Una vez más, se dan cuenta el lenguaje que van utilizando todos estos fondos son lenguajes comunes que parten desde un escenario conjunto, desde un escenario compartido, ¿no? Que es toda esta convención de diversidad biológica, de cambio climático, ¿no? Con metas claras y por eso es importante para nosotros alinearnos en esos contextos. Y bueno, ahora su convocatoria reciente que han lanzado se llama Conserva Aves, seguro han escuchado. Conserva Aves vence por si hay algún interesado en postularse.
vence el 24 de este mes, de marzo, y son fondos para que organizaciones de la sociedad civil postulen para captar fondos de hasta 340.000 aproximadamente soles y que puedan utilizarlo en el proceso de reconocimiento de áreas de conservación, que pueden ser áreas de conservación privada o áreas de conservación regional. Entonces, es un fondo interesante que lo está promoviendo esta organización que tiene base en Perú y que en el cual ustedes pueden postular, pide una serie de requisitos, ahí lo pueden revisar, no todavía es una convocatoria vigente, pero a lo que voy es que están promoviendo la creación de más áreas protegidas y se llama Conserva Aves porque ya esto va más allá, que es otro punto que también es importante que conozcamos. Conserva Aves, a su vez, está financiado por eh, otra serie de cadenas, porque estas son como que tapas, ¿ya? Pero digamos, quien da directamente el dinero es la Fundación Bezos, de Jeff Bezos, de Amazon, de esa tienda online virtual donde todos podemos comprar, Amazon, ya. Él tiene parte de su presupuesto, lo destina para la creación de esta, de Conservaves, que se es administrado en diferentes escalas por organizaciones más específicas. Y Conservaves no solo es una iniciativa que es para Perú, hay Conservaves para Colombia, hay Conservaves para México, ¿no? El objetivo es que en los países donde hay mucha diversidad biológica como el nuestro, se creen más áreas protegidas para que se siga protegiendo precisamente la diversidad biológica y demás. Pero bueno, yo cierro aquí solo con un comentario final, ¿no? Eh, es importante reconocer que la conservación no solo se trata de reconocer áreas o de identificar necesidades, sino de apuntar a la sostenibilidad. Y esto lo vamos a hacer siempre que nos comprometamos con que las acciones, por ejemplo, como la creación de un área, no solo debe quedar en el papel con su reconocimiento, sino que debemos apuntar a desarrollar estrategias y acciones de conservación que permitan una mejor gestión del área, ¿no? Entonces, porque hay muchas áreas que se han creado, que han quedado en creación o que a veces han perjudicado los ámbitos en donde se han establecido. Y así como en áreas de conservación, con las otras estrategias también, ¿no? Es todo un marco interesante, valioso, pero no está ajeno a dificultades el poder desarrollar restauración o conservación. Por eso es importante tener información del territorio, información de los actores, buscar involucramiento y tender a la sostenibilidad. Bien, eso ha sido toda mi exposición por hoy. Les doy las gracias y ahora voy a pasar a responder las preguntas desde el inicio para que pueda yo consolidar y aclarar algunas dudas, ¿no? Bien, entonces voy en orden. Mm, las comunidades indígenas han sufrido extorsión por la tala ilegal y muchos de ellos han fallecido. ¿Qué estrategia legal se utilizaría en este caso? Bueno, Perú ha sacado, ahora no recuerdo muy bien, no sé si se acuerdan, en algún punto estaba el movimiento para la firma de Escazú, Escazú ahora, le decían mucho esa campaña. Ya, Perú no ratificó ese acuerdo. Miren, si Perú hubiera ratificado ese acuerdo, se hubiera alineado a lo que dice ahí y entonces estaría comprometido a trabajar en pro de ello. Perú no ratificó ese acuerdo, pero promulgó, no sé si fue no recuerdo la categoría de normativa que promulgó, pero sí hay, para la defensa de precisamente defensores ambientales, porque al final quienes fallecen en esos escenarios son defensores ambientales o defensores de la naturaleza. Entonces, hay ese marco donde hay lineamientos y lo ideal sería aplicarlos. Pero sabemos que desde lo que está en papel hasta que llegue a territorio, y muchas veces territorios donde están incomunicados es muy difícil, ¿no? Pero siempre es importante informar,
ver cuáles serían los mecanismos de seguridad, porque pues la vida es única y hemos visto muchas veces cómo líderes indígenas han fallecido en la lucha de la conservación de sus territorios, del cuidado de sus territorios, ¿no? Entonces sí es un tema muy complejo, la defensa de los defensores. Y bueno, va a depender. Legalmente hay, ¿no? Como les comento ahí, no recuerdo ahorita muy bien, pero sí hay, yo la revisé justamente para una presentación que hice, pero qué tanto se aplique, ¿no? Y además, qué tanto esté operativo el sistema, ¿no? Seguridad, defensa civil, este ambiente, ¿no? Es difícil, ¿no? Es complicado. En mi comunidad, Carlota nos dice, ubicada en la zona inundable, han llegado traficantes de tierras y les han dicho que van a urbanizar generando graves conflictos. ¿Qué podemos hacer? Yo entiendo que no se puede urbanizar en zonas inundables. Sí, eso es cierto. Bueno, va a depender, ¿no? Qué tipo de características tenga. No sé si son ámbitos que hayan sido am, inundados de forma artificial, ya, pero si tienen mucho tiempo y esto ya se ha vuelto un ecosistema habitable, por más que sea artificial, deben ser resguardados, ¿no? Hay todo un tema de humedales en los que se debe proteger. Lo que sugiero es que puedan ingresar a la plataforma del visor de Sunar, ingresas al visor, ubica y mira el predio para que veas a quién le pertenece. ¿No? Si es que no le pertenece y por temas de franja marginal y recurso hídrico, también podrías coordinar directamente con la municipalidad, en este caso, o el gobierno regional. Pero es importante que estés informada sobre quiénes son los titulares de este ámbito. Como no tengo las características o ubicación del ecosistema, no podría decir más, pero siempre acercarse a la autoridad competente es clave, ¿no? Eh, bien, ¿qué más? ¿Cómo se realiza la valoración de los servicios ecosistémicos? Hay un manual, el MINAM lanzó un manual hace años que se llama Valoración del Patrimonio Natural, si mal no recuerdo. Entonces, allí ustedes pueden ver una serie de formas de valorar los servicios ecosistémicos. Uno de ellos, por ejemplo, es la valoración contingente, ¿no? Cuando uno empieza a hacer esos alcances de disponibilidad o cuánto uno estaría dispuesto a pagar por conservar tal lugar, justo ahí se articula con el pago de servicios ecosistémicos y demás, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacer valoración, va a depender de qué ecosistema y qué servicio quieres evaluar, pero te recomiendo que revises esa guía para que tengas más panorama. Nos podría mandar el link que aparece en la pantalla. Anthony, hazme un favor y mándame de cuál de todas era para yo ahorita copiarte. Creo que era la de pago por servicios ecosistémicos, ¿verdad? Pero igual confírmame ahí para poder copiar. El link, a ver, ¿nos podría pasar el link de dónde se podría financiar? ¿Se refieren a lo de conserva aves? Sí, el de conserva aves es Profonampe. También, a ver, voy a dejar de compartir para estar copiando los links. A ver. Entiendo que si es de financiamiento es el de Conserva Aves, que fue el de Profonampe, entonces voy a copiarles el de Profonampe. Profonampe lanza muchas convocatorias, mañana vamos a ir viendo más, ¿no? Entonces ahí comparto el de Profonampe, que es su página, y ahí le pueden estar revisando con más detalle. Ahí mandé Profonampe. Ay, a ver un segundo. Eh, a ver, creo que ahora sí, se mandó. Ahí me confirman si es que se ve. Luego, ya, listo. Entonces era el de Profonampe el que me pedían. Por favor, ya, eso. Su fundación tiene lugares selectos y entre ellos está Perú. Bueno, yo tengo una organización propia también, con la cual hago proyectos. La he constituido, cuando uno constituye organización, por ejemplo, en mi caso es una asociación sin fines de lucro, puedo desarrollar proyectos en cualquier ámbito del territorio. Pero siempre es importante analizar bien dónde vas a desarrollar tus proyectos, dónde vas a intervenir, para que después no hagas esfuerzos y que al final no obtengas los resultados que esperas porque quizás no diagnosticaste bien el alcance, ¿no? Entonces, esa selección del área del proyecto es clave.
Eso sí. A ver, gracias, ingeniera, excelente ponencia. Gracias a ustedes, me alegra que les haya gustado. Se podría acceder a fondos para una asociación creada por comuneros agricultores, ámbitos donde existen aves únicas. Sí, Anthony, si deseas puedes escribirme ya mi correo y ahí yo te puedo dar más orientación, ¿no? Bueno, para poder orientarte, por supuesto que sí, ¿no? Como tal, he dejado mi correo en pantalla, no sé si lo tiene, lo voy a volver a copiar. Para quien esté interesado, quizás también. Puedo dar orientación, puedo dar orientación directa si es que alguien lo necesita, encantada. Y si es que están interesados en postular a lo de conservables, yo creo que adelante, pueden hacer esa postulación. Hay una serie de requisitos que cumplir y si es que cumplen con ellos, los animo más bien a que se postulen, ¿no? Siempre es bueno estar eh, pendientes de este tipo de convocatorias. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es el mecanismo para obtener financiamiento? Am, a ver, un segundo, hay varios mensajes. A ver. Mm, las comunidades indígenas han sufrido extorsión por tal ilegal y muchos de ellos han fallecido. Eso ya respondí. ¿Cuál es el mecanismo para obtener financiamiento para la conservación de la biodiversidad en zonas altoandinas donde se presentan los proyectos de convocatoria? Va a depender. Sugiero para que, si es que quieren analizarlo un poco más y quieren que los pueda orientar quizás un poco más, escríbanme con toda confianza. Pero para dar una respuesta pronta, todo depende de hacia dónde esté apuntando lo que ustedes quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, si es que están apuntando a estas soluciones basadas en naturaleza, entonces a veces hay estos financiamientos grandes, pero otra forma es empezar a buscar algunos financiamientos más específicos, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden aterrizar ya de forma más concreta. Y por lo general, si es que están empezando, es más fácil acceder a los pequeños fondos que les decía que eran de $50,000 para abajo. Y a veces quizás a muchos les parezca poco, pero pueden ayudar a dar acelere, a dar impulso a ciertas actividades, ¿no? Eso es lo que hace eh, eso es lo que hacen los financiamientos pequeños. Luego ya si tienes toda una serie de financiamientos pequeños, pues escalar quizás a un financiamiento mediano y así, ¿no? Hay organizaciones grandes hoy en día que han empezado desde pequeños, ¿no? Todos empezamos con un primer paso. Entonces, si vemos organizaciones grandes, no significa que no partieron quizás con estos fondos pequeños, ¿no? Como tal. Listo. A ver, luego. Ok, ok. Sobre merece. Bueno, veo que estoy teniendo mensajes directos. Les pediría que me lo escriban directo al correo ahí que les he dejado. Yo les voy a responder lo antes posible para poder atender esas dudas, ¿no? Luego, ¿qué más? Sobre merece. ¿De qué y cuánto asciende el financiamiento y cuánto recibe la comunidad? Es una buena pregunta. Es que no es un financiamiento específico, ¿no? A veces hay fondos que, como el que hemos visto, ¿no? Por el FIDA, ¿no? Que llega, uno hace la propuesta y sale. Pero a veces no necesariamente hay un fondo internacional, sino lo que se tiene que hacer es negociar con los que están aguas abajo, ¿no? Entonces empezar a decir, bien, nosotros estamos aguas arriba, vamos a conservar esto y aquello, y necesito, por favor, que podamos encontrar un mecanismo de retribución mucho más eficiente. Entonces, de repente abajo puede que hayan empresas, por ejemplo, en Ica o en Lambayeque, que son costa, pero que no tienen el recurso hídrico. Sin embargo, tienen industria, ya sea del arroz o del viñedo, etcétera, que necesita agua. Entonces, se puede acercar directamente uno al privado y empezar a armar toda una estrategia. Y muchas veces hay interés, ¿no? O sea, conseguir fondos no solo son por estos financiamientos internacionales, sino también uno puede apuntar a desarrollar estrategias para articular con el privado.
Ya que hay interés de eso, de repente mañana puedo incrementar algún casito concreto para aterrizar un poco más. Listo. Bueno, creo que no hay más dudas. Como les decía, si es que alguien tiene una duda más concreta, ahí está mi correo y les puedo ayudar. ¿Por qué les digo esto? Porque cada solución para cada territorio, para cada realidad es única. Yo he trabajado en diferentes espacios y a veces es una mala práctica repetir lo mismo que hago acá en una zona alejada y distinta, porque no va a funcionar. Los ecosistemas son altamente específicos y tienen sus propios desafíos. Entonces, desde ese lado, es importante que ustedes puedan evaluar muy bien las características propias del lugar. Entonces, desde ese lado ya les puedo dar más contexto. A quien se anima, ahí está mi correo y ya les puedo responder. Hay una pregunta que dice, yo quiero preguntar por micrófono. Bueno, yo no estoy administrando tanto la sala, de repente allí el círculo de abogados puede orientar. Adelante, Sumahwari. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, antes que nada, saludos. Saludos con todos, saludos, profesora. Yo quisiera saber qué sanción, no solamente desde el punto de vista penal, también administrativo, en fin, sobre todo desde el ámbito normativo, institucional, ambiental, le pueden caer a esas autoridades estatales que por omisión o a propósito, eso ya es más grave todavía, donde se compruebe que ellos han participado de delitos ambientales en áreas naturales protegidas. Lo digo, por ejemplo, por lo de aquí nomás en Lima, el sistema lomas, de lomas costeras, que es un ACR, se fundó en la época de Susana Villarán, más allá de quién lo hizo, qué partido lo hizo, lo de menos, sino lo que a mí me molesta particularmente, por ejemplo, cuando Castañeda regresó como alcalde, lo único que hizo, y yo no estoy hablando de chismes, sino porque en ese tiempo estábamos trabajando con las poblaciones de Lomas de Caraballo y nos dijeron de que lo único que hizo la Municipalidad de Lima aquella vez fue poner un cartel haciendo publicidad al alcalde de aquel entonces y listo. Pero de ahí ni una sola acción a favor de, del área, del área de conservación regional, mucho menos de la gente que estaba ahí, que hay cada vez más personas que son partícipes. Antes eran invasores, ahora son cuidadores. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿a qué fondos podríamos aplicar las personas que nos interesa conservar fauna y flora, pero urbana? Hace poco vi una convocatoria que creo que ya cerró por parte de la comunidad andina de fomento, pero lamentablemente solamente dan a municipalidades y nosotros como población no queremos meternos en eso, queremos seguir siendo eso, pobladores interesados y preocupados por cuidar y conservar su entorno natural, que aquí en Lima Metropolitana sí o sí es indispensable. Gracias. Muchas gracias, estimada Sumac. Agradezco las consultas, en realidad encantada de poder responderles. Bueno, ante la primera pregunta, el Código Civil es el que se aplicaría. No obstante, como ustedes han visto, este curso ha sido una especie de híbrido entre el lado más legal, que lo ha llevado el ingeniero Segura, el doctor Segura, y el lado más técnico. Entonces, lo que sí diría es, si mal no recuerdo, era el artículo 314 del Código Civil, ¿no? Que estaba vinculado a eso. Pero de todos modos, una respuesta más precisa la va a tener el doctor Segura. Quizás le podemos hacer, yo le puedo hacer llegar la consulta al doctor Segura para que el círculo de abogados les pueda responder directamente, ¿no? Y me encantan que haya mucho interés en postulación. Mañana vamos a profundizar un poco más, pero de momento les comento que no es el único fondo. Me refiero, no solo está, por ejemplo, Fovida, que creo que es el que usted mencionó, ¿no? El Fomento de la Vida, o alguna otra organización, sino hay como
como pobladores, como ciudadanos, como parte de la sociedad civil, pueden postular a otro tipo de fondos. Lo que necesitarían es identificar muy bien cuál sería el fondo y qué requisitos. A veces piden estar legalmente constituidos, ¿no? Tener algún tipo de reconocimiento ante la SUNAT, ya sea como empresa o asociación sin fines de lucro. Por lo general apuntan más a asociaciones sin fines de lucro porque son donaciones estos fondos, ¿no? No son reembolsables, como sería en el caso quizás de una empresa. Entonces, eso es el escenario. Y algún fondo específico, a mí me parece, les digo, me ha fascinado todos los casos que me han mencionado. Me gustaría tener más tiempo para poder orientarles. Pero de momento, a ver, para todo lo que son áreas protegidas o lomas costeras en este caso, recuerdo que hubo un fondo que se destinó para lomas. No recuerdo el nombre de cuál loma, pero eso ya habrá sido canalizado por el Estado. Pero hay otros fondos más puntuales. Por ejemplo, tenemos al fondo de New England Biolas Foundation, por ahí le pueden apuntar. Es un fondo que pues postula hasta 10.000 o 14.000 dólares. Y ustedes ya pueden armar una propuesta más concreta y pueden estar viendo, ¿no? Ah, ecosistemas urbanos. Ese es excelente, es un excelente tema. Ahora hay muchos fondos también para conservación a nivel urbano, ¿no? Como tal. Recuerdo que salió un tema de, eso principalmente lo está promoviendo, ¿cómo se llama esta área? Creo que Naciones Unidas a través de Habitat. Ahí tengo que buscar un poco más porque más les estaba hablando para conservación. Mañana puedo hacer esa revisión. Pero hay fondos de pequeños concursables, o incluso pueden postular a National Geographic también con su idea y solo tienen que revisar las bases y las convocatorias. Pero bueno, les pido igual de todos modos si hay dudas, ahí está mi correo, escríbanme, yo les puedo orientar un poco más. Y bueno, ya son las 9, ya ha finalizado la reunión y yo también ya me tengo que ir. Así que por favor, cualquier duda, ahí está mi correíto y me pueden escribir. O, bueno, agradecer, he disfrutado mucho esta sesión, espero que ustedes también. Sería todo de mi parte y los dejo con el círculo de abogados para que puedan darles algunos alcances de corresponder. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Cuídense hasta mañana. Gracias.